Hola, nos alegra mucho que estés conectado con nosotros. Eres súper bienvenido. Si es la primera vez que te conectas, te invitamos a que ingreses al link que está en la descripción y nos dejes tus datos. Nos encantaría poder hablar contigo. Y llegó el momento de disponer nuestro corazón y prepararnos para lo que Dios tiene hoy. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, que el Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas. Acá hay algo que hay que tener en cuenta, y es cuando estábamos en la alabanza, el pastor Camilo mencionó y dijo que es vivir la experiencia propia, ¿no? Que hay que tener una intimidad con el Señor, que esa experiencia la tengamos realmente con el Señor. Porque a veces los testimonios, lo que uno escucha es muy lindo, porque estamos para dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida, pero no hay como tener nuestro propio testimonio interno, como esa historia escrita entre el Señor y cada uno de nosotros. Él quiere que escribamos nuestra historia con Él. Entonces, gracias, Señor Padre Santo. En este momento te damos gracias por permitirnos venir hasta este lugar, Señor. Gracias porque nos permites adorarte, porque permites, Señor, que te expresemos el amor que sentimos por ti, Señor. Y gracias también porque tú nos alimentas a través de tu palabra, porque tu Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del tiempo, Señor, cuando tú retornes como el Rey y el Señor que eres. La honra y la gloria sean para ti. Ponemos este tiempo en tus manos y todo, Señor, en cuanto a la administración. Amén, amén, amén. Entonces el tema es temperamentos controlados por el Espíritu Santo en la familia. Pero para hablar de los temperamentos controlados, obviamente tiene que ser en cada uno de nosotros como integrantes de la familia, ¿no? Porque una empresa, para que surja y le vaya bien, cada uno de los miembros de la empresa tiene que poner de su grano y andar en la misma visión y la misma misión para llegar a un fin en esa empresa, ¿no? Pues en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar, necesitamos que los temperamentos de cada uno estén controlados por el Espíritu Santo. Entonces nos encontramos con esta palabra de Pablo en Romanos 7, del 21 al 24. Romanos 7, del 21 al 24. ¿Y qué dice en ese pasaje Pablo? Y obviamente esa es nuestra condición, ¿no? Pablo estaba hablando de una condición de él, pero esa es la condición nuestra hoy, ¿no? Dice: así que, queriendo yo hacer el bien, ojo, porque Pablo en este momento ya había sido mandado por el Señor a servirle, llevaba tiempo predicando, llevaba tiempo en el Evangelio, y decía: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice y exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué sucede acá? Es claro que nuestra condición, nosotros vinimos genéticamente con un ADN, ¿sí? Nosotros tenemos química en nuestro cuerpo, biología, química en nuestro cuerpo. Y nosotros obviamente cuando nacemos con rasgos químicos. Y eso determina muchas cosas que, sin ahondar en el tema, porque eso le pertenece a los profesionales de la psicología y la parte psiquiátrica, pero está el temperamento, está el carácter y la personalidad. Todo eso que fija nuestro comportamiento frente a nuestros allegados y frente a la sociedad, ¿no? Entonces aquí dice que el temperamento es el resultante de la combinación de rasgos congénitos que pueden manifestarse en un comportamiento del hombre. Esto es genético, factores hereditarios. A veces los marca la nacionalidad, la raza,
y muchos aspectos que pueden marcar ese temperamento en la persona. El carácter es un comportamiento como persona natural que se forma por nuestra crianza, educación. Es el alma del hombre, la mente, las emociones y la voluntad. Y la personalidad es la parte exterior de nuestro ser interior que es mostrado hacia los demás. Entonces todo esto hace parte de nuestro ser, nuestra parte física, nuestra parte emocional y de la mente, ¿no? Pero hay que admitir algo. Acá Pablo está diciendo, gracias al Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, todo eso se puede moldear. No dejo de ser Hernán, pero el Señor puede hacer que mis comportamientos se rijan a lo que Dios quiere de mí, a que yo hable y actúe de la manera que Él quiere que yo lo haga, sin dejar de ser Hernán, porque Él me formó y genéticamente estoy formado, ¿no? Entonces acá dice en 1 Samuel 16:7, en 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Lo que Dios busca de nosotros es que nuestro corazón esté conforme a lo que Él quiere, para que ese corazón saque y muestre a la mente lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, acá estaba hablando pues en ese momento de David, ¿no? Cuando se estaba haciendo la elección. Y en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que sabe la ciencia y lo que sabemos nosotros es que lo primero que se forma en el vientre es el corazón. Y obviamente el Señor siempre se refería al corazón cuando mencionaba nuestras actitudes, nuestras formas, ¿sí? El corazón para él era importante. Y él decía que lo que saliera o lo que hiciéramos expresaba lo que estábamos sintiendo internamente en ese corazón. Entonces, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El viejo hombre, el que estaba antes de que nosotros recibiéramos al Señor, él se queda allá. Pero ¿cómo se manifiesta que el Señor está obrando en nosotros y que su Espíritu está en nosotros? Como dice Santiago, no es por obras, pero hay cosas que se tienen que ver. Se tienen que reflejar de que tenemos al Señor adentro, porque es un privilegio que no tuvieron los judíos en las épocas pasadas, que a través de un sumo sacerdote es que tenían contacto. ¿Y qué decir de cuando silenció el Señor todo? Que no le habló a la humanidad, no hubo profetas, y hoy tenemos el privilegio de tener su Espíritu en nosotros. Entonces eso se tiene que manifestar, ¿no? Y dice, 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Obviamente, la naturaleza caída, cuando perdimos el privilegio de que el Espíritu Santo fuera el que dirigiera nuestra vida desde un comienzo, y que el Señor vino a corregir con el Señor Jesucristo. Hoy que tenemos esa posibilidad de dejar esa vida ya y tener la naturaleza del Señor, nos dice, la naturaleza divina puede tomar control de la naturaleza natural del temperamento. O sea, nuestros temperamentos son controlables por el Espíritu Santo, si lo permitimos, si permitimos que el Señor obre en nosotros. Esos temperamentos pueden cambiar. En los temperamentos hay fortalezas como debilidades, ¿sí? Existen temperamentos y más adelante les voy a decir qué clase de temperamentos existen. Y consta de que la relación con Jesucristo puede cambiar esos temperamentos. Pero acá hay algo muy importante. Dice Juan 15, del 14, del 15 Juan 15, del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador.
todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es importante entender que para nosotros dar los frutos, el fruto del Espíritu Santo, debemos tener claro que debemos estar cogidos a la vid verdadera, ¿sí? A Jesucristo, que Él es nuestro Señor. Y a través de eso podemos dar al mundo mucha revelación de Él, ¿sí? Como hijos de Dios tenemos que mostrar la revelación del Señor a través de esas actitudes. Entonces dice en Efesios 5:18, no embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Los 4 temperamentos básicos que maneja la ciencia son el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Así por encima, sin entrar en mucho, sanguíneo son las impresiones externas que llegan rápidamente a un corazón activo, son disparados, son fugaces, son rápidos, ¿sí? Son activos. El colérico tiene un temperamento fogoso y explosivo y tiene recia voluntad. El melancólico es altamente emocional y ciertas situaciones lo pueden llevar fácilmente a la tristeza. Y el flemático es tranquilo, es sereno y tranquilo, no importa qué circunstancias se le vengan. Obviamente todos estos tienen positivos y negativas cosas cada uno, y nosotros tenemos a veces marcados unos más que otros, ¿sí? Unos que dominan más ese temperamento nuestro. Pero acá dice algo importante: ¿cómo podemos controlar esos temperamentos, o esas maneras de responder, de actuar y de vivir? Por medio del fruto del Espíritu Santo, que hemos hablado durante todo el año, que durante todo el año vimos cada fruto, pero que esto nos vuelve a llevar allá. Un temperamento controlado por Dios es que permitamos que el Espíritu Santo, con el fruto de Él, controle esos temperamentos nuestros, que nos lleven a tener esa manera de mostrar a Dios de una manera como Él quiere que lo hagamos, con amor. Entonces dice acá en Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que es infalible. Al tener nosotros eso, no hay nada contra ti. Tú desarmas a quien sea, tú desarmas a cualquiera. No hay argumento, porque es que el Espíritu Santo es el que está actuando y contra Él no hay ley. Contra Él no hay nada, porque el Señor muestra a través de eso que está Él presente. Entonces cuando dice el amor es la primera característica de un hijo de Dios, entonces aquí dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire qué importante es tener en cuenta esto. Si es nuestra naturaleza humana, no lo logramos y es difícil. Y a veces luchamos internamente por decir, Señor, pero ¿debo hacer esto? ¿Pero cómo me llevas a hacer esto? Pero es que esto es lo que espera el Señor de nosotros. Esto es lo que espera. Y solo lo puede hacer a través de que el Espíritu Santo obre en esa parte y que se lo entreguemos. Señor, ¿cómo debo abordar esta conversación? Señor, ¿cómo debo hacer en este momento? Y el Señor lo va a hacer. El Espíritu Santo va a hacer que el clima, el ambiente y lo que se hable sea para construcción y para mostrar su amor. Acá dice, el gozo perdura pese a las circunstancias. Para cuando puede pasar lo del melancólico, ¿no? Que ciertas cosas le pueden decir y lo puede llevar a la tristeza. Entonces dice acá el Señor en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto lo dijo Pablo y es algo que es muy bonito para nosotros, porque en cualquier situación que estemos, el Espíritu Santo tiene el control de esa situación. Ese gozo que habla es sobrenatural, y eso, si yo permito que el Espíritu lo gobierne, va sobre ese temperamento mío y va a moldear ese temperamento mío y va a permitir que yo vea esperanza
donde de pronto no la estaba viendo y Dios pueda controlarlo. Dice la paz en el corazón no turbado, o sea, la paz. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo trae paz, Él nos enseña, Él nos corrige, Él nos redarguye. Y cada vez que le entregamos a Él una situación, Él lo obra. Yo no me imagino, o no, sí me imagino, pues, pero es difícil uno llegarlo a imaginar. Hace 2000 años, cuando estaban los apóstoles al lado del Señor Jesucristo, todas las cosas que les podía pasar en su mente, pero es que era tan lindo porque tenían la seguridad de que Jesús estaba ahí. Acordémonos nomás del impuesto, cuando tocaba pagar el impuesto y Pedro le dice lo del impuesto y él dice, vaya, en el pez están las dracmas. Así el Señor nos puede hablar hoy, a través de su Espíritu. Confía en mí, esa salida económica está por este lado. En la parte de la salud, en la parte de nuestra alimentación, de nuestro haber todos los días. Cuando el Señor le hablaba a sus apóstoles ahí en ese momento, es como si hoy lo tuviéramos acá, a través de su Espíritu Santo. Y si le permitimos a Él hacerlo, Él nos puede hablar claro, a veces audiblemente o a través de muchos medios, pero el Señor nos puede mostrar su amor, nos puede decir, acá está la situación controlada, calmado, es que falta comida, es que no, multiplicó los panes y los peces, los multiplicó, pero ¿dónde está la angustia? Acá estoy yo. Que la tempestad se vino, nos vamos a negar acá, nos vamos a ahogar. Él dormía tranquilo, cuando se despertó la calmó. Eso es para nosotros también. Él nos da eso a nosotros hoy en día. Por eso, si nos damos cuenta, aunque no tenemos todos los temperamentos y caracteres de los discípulos, porque no tenemos todos en la Biblia, pero Pedro era uno de los marcados. Él mostraba más o menos su temperamento y nos damos cuenta cómo Dios fue moldeando a Pedro a la manera de él, sin dejar de ser Simón, sin dejar de ser él. Pero cuando lo cambió a Pedro y le empezó a cambiar ese temperamento, ese carácter, esas reacciones, empezó a formar en él algo totalmente diferente, porque él tenía colérico y sanguíneo y muy marcado el colérico. En muchos pasajes se nota, pero ese Pedro que vemos en Hechos es un Pedro totalmente transformado, sin dejar de ser él, porque no dejó de ser él. Yo no puedo pensar que no se haya angustiado, que no haya tenido tristeza, que todo porque lo tenemos acá, pero él permitía que el Espíritu gobernara sobre eso y que no perdiera el control de nada que le hiciera desenfocarse de lo que era Jesucristo, de lo que tenía que él hacer. Entonces acá está la paciencia. La paciencia dice que soporta todo, y esa es la que menos tenemos, ¿cierto? Como seres humanos la paciencia a veces aunque tratemos de tenerla, en cualquier cosa la paciencia viene a ser de las suyas y nos vuelve impacientes en toda forma y en toda manera. Pero es impresionante cómo el Señor toma control sobre esas emociones también y esos temperamentos. En Primera de Pedro 2:23, ¿no? Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El Señor Jesucristo nos mostró paciencia en la parte bíblica. Cuando vemos la historia de Jesús y nomás ese calvario de los olivos a la cruz, ¿cierto? Que pudieron haber sido divinamente desde la medianoche a las 3 de la tarde del otro día, un suplicio total. Y el Señor no claudicó y tuvo paciencia, fue manso, tuvo mansedumbre. Es impresionante, porque hubiera estado en manos de nosotros, imagínense. Pero el Señor mostró la paciencia, siendo Dios. Dice la benignidad, que traduce amabilidad y gentileza, algo que Jesús también puso en nosotros, en ejemplo, ¿no? Marcos 10, del 13 al 14. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viniendo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Jesús tenía muchas cosas, era una misión tremenda.
El Señor tiene una misión de evangelismo y una misión tremenda, pero Él siempre estuvo presto a los demás, siempre mostrando bondad. Y aunque vio a los niños ahí, los otros decían, lo van a ocupar o lo van a... No, el Señor dijo, permita que vengan. Compartió con los niños en ese momento, pudo haber jugado con ellos en ese momento. Para Jesús era importante ser bondadoso, ser gentil, ser amable. La bondad es hacer el bien, pero a su mayor expresión, es tener un corazón generoso. Tito, del 3 al 8. La palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistáis con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. No es por obras que tenemos esta salvación, pero Dios espera que el reflejo de esa salvación se vea en lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Por eso el Señor decía que si estaban dispuestos o si estábamos dispuestos a llevar su cruz. Claro, a nosotros nos miran en todo lado. ¿Qué va a hacer el cristiano? ¿Cómo va a actuar? ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a entrar? Eso sí es así, y siempre lo van a hacer, pero es que ese es el hermoso privilegio de ser hijo de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que poner en manos de Él? Que podamos reflejarlo, que podamos hacerlo, que podamos decir, es que soy hijo del Señor, pero con mis actos, con mis formas, con las maneras, ¿sí? Siendo, como dice el pastor Danilo, embajadores de Él acá. Somos sus representantes, y de ahí el Señor espera que nosotros lo hagamos. La mansedumbre, la humildad y el ser sumiso. Esa también nos falta a veces. La humildad y la mansedumbre. Por nuestro orgullo, por nuestras fuerzas, porque creemos a veces que somos nosotros. Y dice acá el Señor, Mateo 26, 53 al 54. Soy manso y humilde de corazón. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura? ¿Y de qué es necesario que así se haga? El Señor estando acá, Él tenía todo el privilegio de pedir cosas, pero el Señor nunca tomó de eso, y de hecho, milagros hizo a todo mundo, pero no hacia Él mismo. Los milagros los hizo a los demás. Él no tomó nada para Él. Y aquí es la más bonita de todas, que me parece a mí lo que marca lo que es nuestro Señor. Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire un ejemplo extraordinario. Como decía también el pastor Camilo ahorita, si él hubiera querido cambiar lo que pasó en el Edén, lo cambia. Él es el Todopoderoso. Él lo hace. Él le da la vuelta. Ya. Lo reinicio. Control, alt, suprimir. Pero el Señor no falta a su palabra y a su orden. Y su orden era corregir eso. Y lo corrigió con amor, con la vida de su hijo. O sea, eso es impresionante. Él no se saltó nada. Él no se saltó nada. Que porque era Dios, que porque es su poder, yo lo puedo cambiar acá, le doy la vuelta como... No. Él respetó ese orden. Y vino a enfrentar al enemigo en su terreno, acá. Entonces la mansedumbre y la humildad estaban marcados en él. Y está la templanza, que es la autodisciplina del dominio propio. Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Nos pide que tengamos ese dominio propio a través del Espíritu Santo. Porque ustedes dirán, bueno, pero si estamos hablando del temperamento de la familia, ¿por qué Hernán tocó el tema de los frutos otra vez? Si el tema de los frutos ya lo habíamos hablado. Porque es que sin el fruto del Espíritu es difícil tener un temperamento controlado, tener el temperamento que Dios quiere que tengamos. Si nos damos cuenta,
el Señor dijo que nos dejaba el Consolador hasta el día que Él volviera. Quiere decir que Él sabe que necesitamos de Él, que solos no estamos, pero tampoco que solos vamos a poder, y que yo no necesito. Qué tan bonito es tener la esperanza, como decía el pastor Camilo, de saber que Él está acá al lado, de que está acá, y que me puede aconsejar, que me puede hablar, que me puede decir: no hagas esto, no subas allá. Qué tan bonito es tener esa relación con el Espíritu y saber que Jesús te puede hablar ahí, como sus apóstoles tenían ese privilegio. Acuérdense que los fariseos de la época le decían: pero es que ellos no ayunan. El Señor Jesucristo dijo: ¿pero por qué? ¿Por qué van a ayunar si tienen al novio? Lo tienen ahí. ¿Por qué? Qué hermoso privilegio de poderle pedir cualquier consejo al Señor y decirle: Señor, hoy salimos por acá o cogemos por allá, y saber que el Señor decía: es por allá, y saber que esa es la certeza que podemos tener nosotros. No hay nada más que podamos hacer para vivir en esta tierra sino es permitir que el fruto del Espíritu viva en nosotros, para que nuestros temperamentos sean controlados, nuestro carácter, nuestra personalidad. Porque todos los días vamos a estar en esa batalla, todos los días. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, y yo sé que a ustedes les ha pasado, cuando le han dicho al Señor: pongo esto en ti, Él ha hecho fluir las cosas. Estoy seguro que lo ha hecho. Y ustedes terminan sorprendidos y decir: yo no puedo creer que yo haya hablado así. Yo no creo que yo haya dominado eso así. Yo en otro momento hubiera atacado, quién sabe de qué manera, o cómo hubiera reaccionado. Pero cuando permitimos que sea el Espíritu el que comande eso, lo hacemos. Acuérdese la reacción de Pedro en Getsemaní. De una vez el espadazo en la oreja. Pero el Señor le dio esa templanza. No, esa no es la forma. ¿Ustedes creen que eso no quedó grabado para siempre en Pedro? De que él no podía reaccionar de esa manera. Y así fue. Eso que él hizo en sus apóstoles y que está plasmado en la palabra de él, es para que nosotros tomemos como ejemplo de que podemos llegar a tener esa seguridad y esa templanza y esa manera de controlar nuestros temperamentos. Qué tan bonito es cuando dicen: esta persona era malgeniada, colérica, pero de un momento cuando conoció al Señor, cambió. Y su manera de responder ahora es diferente. Y es difícil, claro, usted siente cosquillitas acá. Dice: no, es que no puedo permitir. No, el Señor mismo controla esa situación. Y Él hace que todo salga adelante. No hay batalla más grande que la que ganó Jesucristo. No hay batalla más grande y no la podemos desechar. Él nos acaba de regalar no solo la salvación, sino la presencia de Él con nosotros todo el tiempo. Y es eterno, ¿no? Ahí en la historia de la humanidad habrán muchas batallas ganadas. Constantino, Atila, César, Alejandro Magno, Napoleón, Simón Bolívar, el que queramos poner, ganó batallas en la tierra, momentáneas, ¿cierto? Que quedaron en la historia plasmada. Pero resulta que el Señor ganó una guerra, una batalla eterna, para toda la vida, que nos marca la eternidad, ni siquiera solo la tierra, la eternidad. Cuando nosotros veamos una situación difícil de nuestro temperamento, o que la veamos gris, todo nublado, acordémonos que para Dios todo es sobrenatural y lo que Él hace no lo da el hombre. ¿Por qué los quiero llevar a esta reflexión? Porque hace 2000 años al Señor lo capturaron terriblemente en Getsemaní, arbitrariamente. Para los que conocen obviamente derecho, los abogados saben que la manera de condenarlo al Señor fue terrible. O sea, no tuvo abogado, los testigos fueron falsos y tuvo todo un repertorio tremendo de sus enemigos frente a él. Lo bofetearon, lo escupieron, lo maltrataron, lo llevaron de un lado a otro como una veleta, decidiendo cómo tenía que morir. Y al final su pueblo le dice: sí, mátenlo, crucifíquenle. Y después él lleva esa cruz, llega al Gólgota y llega ahí crucificado
Y aparte de todo no le dan agua sino vinagre. Y aparte de todo lo siguen insultando y le siguen diciendo cosas. Y él agacha y muere. Agacha su rostro y muere. Para los ojos humanos, y quizás los escribas que estaban, ganamos. Cayó, mire. Sí, mire, hasta ahí llegó. Pero los ojos espirituales y los que entendemos lo que sucedió ese día, fue la victoria más grande de la humanidad. No hay más que decir. Porque derrotó a las potestades ese día. Las exhibió como un gran Señor, un Dios grande. Y para los ojos de los demás, que era una humillación y una pérdida y una muerte, para nosotros la humanidad se volvió una salvación eterna. El triunfo eterno que pasará por todo lado. Ese día el Señor derrotó las potestades, lo que no se ve, lo derrotó y tomó propiedad de eso y cogió la llave y dijo, no, acá el que manda es el Señor, es el creador, no hay nada por encima de él. Y qué hermoso es que este siervo que supo controlar caracteres, temperamentos y todo porque tenía el Espíritu Santo y le permitía obrar, hoy nos dice que lo hagamos de esa manera. Ese es el ejemplo de nuestro Señor. No hay otro. Él mismo lo hizo. Qué tan lindo es eso. Y para toda la vida quedó esa marca. Y todos vamos a decir siempre, triunfamos. Siempre triunfamos. Entonces, tengamos en cuenta que el sacrificio del Señor fue por amor a nosotros y para que nosotros no suframos lo que podía ocurrir con nuestras vidas si Él no estuviera acá. Vamos a tener aflicciones porque lo advirtió, pero estas aflicciones vividas con el Espíritu, no. Díganme cuando hemos sentido cómo está el Espíritu ahí fortaleciendo y levantando día a día en cualquier situación. Creo que, no sé si habrá algún humano, pero lo que lograron los 12 apóstoles, y no digo Judas sino Pablo ahí, es una cosa sobrenatural. Y es que llegaron a decir que la muerte era una ganancia. Hoy a nosotros los seres humanos nos cuesta. Cuando estamos en eso de la parte de la muerte nos duele, nos tiene así, pero es impresionante ver a Pablo como decía, si muero, me voy feliz. O sea, es una cosa impresionante, eso sobrenatural que tenían esos 12 hombres, era una cosa impresionante. Y eso solo lo logró ¿quién? El Espíritu Santo. Eso no lo hizo él, no lo hizo Pablo, no lo hizo Pedro. El día que habló Pedro se convirtieron 3,000, fue por el Espíritu Santo. El día que Felipe habló y ese etíope se transformó, fue por el Espíritu Santo. Entonces todo eso tenemos que saber que tenemos un Dios tan lindo que no nos deja solos y que está al lado nuestro en todo momento. Y que sabemos que tenemos un triunfo en Él y victoriosos somos hasta cuando Él venga. Y cuando Él venga, qué hermoso escenario, porque aunque el Apocalipsis es pesado en muchas cosas, qué hermoso es ver a nuestro Señor bajando como lo que es Él. Qué bonito es ver que Él dice que es Señor de señores y es el Rey de reyes, porque eso es para nosotros hoy. Y la humanidad lo verá así más adelante. Pero hoy que tenemos esa revelación, guardémosla y sabemos que tenemos en Él victorias ganadas en cualquiera de nuestros terrenos, familiar, laboral, cualquiera. Él nos hará ganar. Si estamos con Él, Él nos dará la victoria en todos los sentidos y en todas las cosas. Entonces pongamos en manos del Señor este momento y orémosle y pidámosle que su fruto quede en nosotros y que cada día le permitamos crecer, o como dice, dejar que se llene su cuerpo del Espíritu Santo para que Él lo controle y usted se sorprenda de lo que Dios hará día a día cuando usted le ponga en manos de Él ese temperamento, ese carácter y esa personalidad.
Gracias, Señor Padre Santo, en este momento te damos gracias por tan hermoso regalo tuyo. Sabemos, Señor, que la salvación es el regalo que nos has dado, pero grandemente, Señor, tu Espíritu Santo, ese Espíritu que nos dejaste, amoroso, tierno, compasivo, todo ese fruto hermoso que tiene y que puede trabajar en nosotros para que podamos reflejar lo que tú hiciste en la tierra, Señor. Te damos gracias por ese amor tuyo, porque no nos dices simplemente a través de la palabra, haced esto, haced lo otro, sino que les dejo mi espíritu para que les ayude a hacerlo. Eres tan grande y tan misericordioso que tu plan salvífico, Señor, no escatimó nada. Está completo. Como dijo el Señor Jesucristo, está consumado. Todo se logró, todo se hizo, todo es asertivo, Señor. Y lo que debemos hacer como hijos tuyos es mostrar ese amor tuyo a través de nuestras acciones, de nuestras formas, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de relacionarnos con los demás, Señor, para que vean el amor tuyo y quieran tener lo que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Es una etapa difícil del mundo y sabemos, Señor, que todos los días tenemos luchas, como lo dijo el apóstol Pablo, y todos los días las tendremos. Pero esa batalla que se libra en la mente, Señor, se gana si el corazón está dispuesto a dejarse mandar del Espíritu Santo. Si el Espíritu tiene control del corazón, lo que llegue a la mente y los ataques que lleguen no van a poder con él. Gracias, poderoso Padre Celestial, porque tú dices que grandes cosas veremos y muchas más veremos, y esos son los milagros. Esos son los milagros que se verán, Señor. Que muchos escuchen tu palabra, porque no hay milagro y hermoso milagro más que ver lo que tú dijiste un día. Tú dejas las 99, pero te vas por una. Ya los que están, pero faltan muchos, muchos. Y es por eso que has sido tardo para venir, Señor. Esa tardanza es tu misericordia, Señor, porque quieres que muchos procedan a ese arrepentimiento genuino y a permitir que cuando estén arrepentidos y lleguen a ti, Señor, el Espíritu Santo sea el que mande en todo lo que hago, en todo lo que digo, Señor. Y así es que agradaré el corazón tuyo, Señor. Es la mayor alabanza, porque tú decías que David tenía conforme el corazón y era porque David escuchaba, porque David en las mañanas decía, examíname, Señor. Todos los días hacía que lo examinara, Señor, y todos los días pedía perdón para cambiar eso que no te agradaba, Señor, y se esforzaba por hacerlo. Ese corazón conforme al tuyo, Señor, es el que debemos permitir si el Espíritu es el que obra en nosotros y no nuestras emociones, nuestro carácter, nuestro temperamento. Que aunque somos seres humanos y tenemos química en nuestro cuerpo y biología en nuestro cuerpo, el Espíritu Santo puede tomar eso bajo control, Señor. Así, Señor Padre Santo, ser una familia que muestre tu amor, porque cuando está cada miembro de la familia controlado bajo los designios tuyos, eso se ve reflejado ante los demás, Señor. No para jactarse, sino para decir, le doy la honra a Dios y a mi Señor porque lo controló Él, porque Él me dio la victoria, porque Él controló esta situación, porque no me dejó caer en depresión, porque Él fue el que me permitió salir adelante y controlar ese mal genio, controlar mi carácter y temperamento. Él lo hizo, Él lo transformó, Él lo hizo. La honra y la gloria sean para ti, Señor. Hemos orado en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.